tuviste la oportunidad de nacer en los 80s, seguro recordarás muchas de las cosas que hoy parecen inservibles, pero que en el momento tuvo un gran impacto en el público en general. Además de haberle pavimentado el camino a muchas de las tecnologías que existen hoy, en aquellos tiempos análogos, las empresas de tecnología apostaron en dispositivos que revolucionarían la comunicación y el entretenimiento. Tanto la música como el cine nos han acompañado durante toda la vida, a través de geniales inventos que nos permitían tener el cine en casa o escuchar nuestras bandas favoritas mientras íbamos a la escuela. Volvemos a dar un paseo retro para ver esas primeras consolas y formatos que en los 90s era tan normal como genial tener. Los discos de vinil. En 1878, Thomas Edison fue el primero en patentar el fonógrafo, un aparato capaz de grabar y reproducir sonido, transformando la energía acústica en mecánica y que esto quedara en cilindros recubiertos de cera. Estos cilindros, al entrar en contacto con una aguja conectada a un amplificador, permitían escuchar los sonidos registrados. Desgraciadamente, eran muy frágiles y solo se podían escuchar una vez. 10 años después, en 1888, Emil Berliner inventó el gramófono. Aquí el registro estaba en un disco que al entrar en contacto con la aguja podía ser escuchado repetidamente. Pero no fue hasta 1948 cuando aparecieron los primeros discos fabricados con vinilo. Los anteriores se hacían con materiales de metal y otros compuestos que lo hacían muy frágil y se desgastaban. Gracias al vinilo, esta situación mejoró. El tiempo de grabación pasó de 4 minutos a 45 minutos. Antes de 1950, los discos eran principalmente de goma y giraban a 78 revoluciones por minuto. Hasta 1951 no se comercializaron vinilos con los nuevos estándares de 45 o 33 revoluciones por minuto. Alrededor de 1953, la llamada guerra de los formatos, los discos LP o long play fabricados por Columbia Records podían reproducir hasta unos 23 minutos por cara. Los discos EP o Extended Play, fabricados por RCA Victor, conocidos por ayudar a los artistas a vender álbumes de menor duración con 2 canciones por cara. El primer vinilo fue grabado por Enrico Caruso en el año 1902, siendo en aquel momento el cantante de ópera más famoso del mundo. Llegó a vender 1 millón de copias de vinilo. En 1970, con la evolución en el fabricado de los vinilos comenzaron a aparecer discos con colores, hasta transparentes y multicolores, muchas veces bajo la etiqueta de edición limitada para coleccionistas. El género musical con mayor número de discos en vinilo es el género de rock. A principios de los 80s, los discos de vinil son sustituidos por los CDs como formato comercial de la industria. El formato fue desarrollado por Sony y más adelante Philips colaboró en el desarrollo del mismo. El CD fue presentado en 1979, pero no hasta 1981 se vio el producto físico en el mercado. Los sellos discográficos cesaron la producción de vinilos, centrándose en formatos digitales. Sin embargo, lo que ha mantenido el vinilo en el mercado ha sido gracias a los DJs y los coleccionistas. Hacia final de la década de los 2000 y tras la introducción de Spotify en 2006, empezó a ocurrir algo interesante. Un nicho de entusiastas de vinilo surgió nuevamente. Muchos grupos nunca creyeron o compraron los formatos digitales y se aferraron al vinil. El vinil se estaba convirtiendo en una novedad y algunos viniles antiguos se revalorizaron. Los coleccionistas de discos, los audiófilos y los entusiastas de la música se enorgullecían de sus colecciones personales, iniciando un nuevo movimiento de apreciación del vinil. En 2008 se produjo un repentino incremento en las ventas de LPs y por primera vez desde 1984 las ventas de viniles aumentaron a un increíble 89%. Ya para el 2021, 1 de cada 3 álbumes vendidos en Estados Unidos, uno era un disco de vinilo. Sin duda que lo bueno vuelve. El cassette. En 1963, Lou Ottens inventó una cajita de plástico de 10 por 6 centímetros que cambiaría el mundo para siempre. Siendo jefe de la compañía holandesa Hassel, propiedad de Philips, estuvo a cargo del desarrollo de un prototipo para almacenar y reproducir música. Ottens tenía una obsesión con la posibilidad de crear una tecnología compacta para reproducir música. Para ese entonces el vinil era el predominante en la reproducción de música, pero era demasiado grande y frágiles. Cassette significa cajita en francés y se refiere al carapacho que contiene las 2 bobinas de cinta magnética. Popularmente lo conocemos como cinta. Le decíamos cinta a todo dispositivo de almacenamiento. Cinta de Nintendo, cinta de VHS, cinta de música, etc. En esa cinta se graba la música y se puede reproducir tanto de un lado como del otro, que ya conocemos como lado A y lado B.
En 1971 se logró mejorar la reducción de ruidos a través del uso de una cinta de dióxido de cromo. Los sonidos viajaban cada vez mejor, pero la verdadera popularidad llegó gracias a una tecnología japonesa que nos convirtió en los principales protagonistas. La empresa nipona Maxell sacó al mercado las cintas en blanco, cintas que daban rienda suelta a la creatividad. Ahora podíamos grabar nuestra propia música, copiar álbumes completos, crear un playlist de nuestras canciones favoritas y hasta grabarnos a nosotros mismos con una grabadora. El cassette era un mundo de posibilidades donde podíamos llevar al máximo nuestros gustos musicales y con el cual nos aprendimos un montón de canciones. Entre los 70s y los 80s, los cassettes reinaban en el mundo de la música. Eran pequeños y ligeros, fácil de transportar y de rebobinar. Con un lápiz, un lapicero y hasta con un peine volvíamos la cinta como quisiéramos. ¿Y qué pasa cuando estos se rompían? No pasa nada. Existía un invento genial creado para pegar cualquier tipo de cosa. Un pegamento rojo que luego las muchachas lo tomaban para pintarse las uñas. El cuté. En los años 80 los cassettes se imponían en los radios de los carros, en los Walkman, en los radios de las casas e inundaban las góndolas de las tiendas de discos con las últimas novedades de los artistas del momento. Pero fue el mismo Lou Ottens el que participó en la creación del sucesor del cassette, el CD. Una nueva tecnología que se insertó de forma paulatina entre los consumidores y terminó por imponerse como el nuevo rey de la reproducción de sonidos. El Walkman. Avanzando en el tiempo, cuando el Sony Walkman salió al mercado en 1979, todo cambió. Tal y como indica su nombre, el Walkman permitía llevar la música a donde sea. Gracias a la revolucionaria tecnología de los cassettes, podíamos llevarnos el Walkman y escuchar nuestras canciones y agrupaciones favoritas sin tener que hacerlo en casa o con los muchachos en un radio grandísimo. En los años 70 llegaron los emblemáticos boombox, unos radios cassettes que pesaban casi 2 kilos y la mayoría medían casi medio metro. Fue popularizado por la comunidad puertorriqueña y afroamericana en el Bronx, que los llevaba en el hombro por las calles de Nueva York, de ahí que se volviera claves en el posterior desarrollo del hip hop. Sin embargo, las continuas denuncias por los ruidos, además de andar con eso para arriba y para abajo, hicieron que el boombox pasara a la historia y le diera paso a la revolución del Walkman. Para aquellos tiempos, más precisamente en 1972, el investigador germano brasileño Andrés Pavel inventó un novedoso dispositivo que denominó Stereo Bell. Tal como indica su nombre, se trataba de un artefacto con forma de cinturón que permitía escuchar música en estéreo mientras se caminaba por las calles. Quizás sin saberlo, Pavel había inventado el concepto del Walkman 7 años antes de que Sony comenzara a comercializarlo. Durante esos años aparece un personaje clave en la explosión cultural y comercial del Walkman, Masaru Ibuka, cofundador de Sony. Basándose en la tecnología utilizada en la grabadora de cassette usada por los periodistas, encargó a diseñar un dispositivo portátil. Para terminar de diferenciar y potenciar el diseño, le agrega una correa de transporte y un elemento clave: auriculares con esponja que permitían que el usuario pueda reproducir el cassette sin molestar a los demás. El dispositivo funcionaba solamente con 2 pilas AA y así nace el primer Walkman de la historia. El Walkman inaugura la era moderna de la música portátil. Su practicidad fue clave. El Walkman era liviano y pequeño, con lo cual podía llevarse simplemente en el bolsillo de un pantalón o utilizar la correa de cintura que proveía el mismo equipo. Además, la llegada del Walkman también fortaleció el vínculo entre los mundos del deporte y la música, creando una moda en la que el Walkman respondía a un espíritu joven, a diferencia del antiguo espíritu que generaba escuchar música en vinil. Sony lanzó el modelo TCM300 que permitía grabar. Los adolescentes comenzaron a grabar sus propias cintas con temas que escuchaban en la radio y a ser compilados. Al mismo tiempo, una funcionalidad no tan conocida de los primeros modelos de Sony era el Hotline, un botón que permitía hablar con tu compañero de auricular mientras escuchaban música juntos, ya que poseían 2 salidas de auriculares. Una época aperísima. El Betamax. En 1975, Sony introduce la videograbadora Betamax al mercado. Betamax es un formato de video analógico, con el propósito de ser la alternativa en video al clásico cassette de audio. Una historia devastadora. El sistema Betamax heredaba los detalles de diseños de otros formatos anteriores, como el U-Matic, por lo que ofrecía una mejor calidad de audio y video y el aprovechamiento al máximo de la cinta para reducir los costos. Betamax tuvo el mercado de la videograbación para él solo durante casi un año, hasta que se lanzó el formato VHS, iniciándose una verdadera guerra de formatos. Betamax originalmente solo ofrecía 1 hora de grabación, mientras que el VHS daba hasta 2 horas. Esa diferencia fue crucial. Con el tiempo se inició una guerra de precios por dominar el parámetro. En 1979, Sony fue acusado de infringir el derecho de copia de los programas de televisión y películas por Universal Studios y Disney,
Consecuencia de todo, Sony comenzó a perder parte del mercado. A principios de los 80 era cercana al 25%, por lo que los distribuidores de películas pregrabadas comenzaron a hacer ajustes en sus líneas de productos. Sony continuó desarrollando el Betamax al igual que JVC lo hacía con el VHS, ya que ambos eran incompatibles. Pero lo que mató a Sony fue el hecho de no ceder la licencia para que otros fabriquen el Betamax, cosas que JVC aprovechó y sacrificó esas ganancias, creando más popularidad y dando mejores precios. Esas restricciones del Betamax llevaron a que en 1984 solo 12 compañías lo apoyaban, contra las 40 empresas que metían mano a los reproductores de VHS. Más tarde, Sony sí intentó licenciar el Betamax, pero ya la cantidad de películas pregrabadas en formato VHS eran muchísimas en comparación de las que estaban ya para Betamax. En el 2002, Betamax muere al dejar de producirse, quedando algunas cosas regadas por ahí, aficionados, coleccionistas y amantes de los retros que tengan algunas cosas guardadas. En el ámbito profesional era el medio clásico para hacer cortometrajes por amateurs y estudiantes de cine, debido principalmente a su bajo precio, hasta la masificación del sistema Mini Digital Video. El VHS. La mundialmente conocida marca Philips fue la empresa que desarrolló el VHS en todas sus vertientes, durante la década de 1970 hasta su lanzamiento en 1976. Este lanzamiento fue realizado por Philips, los desarrolladores del sistema, y por su otra compañía, Panasonic. También se sumaron mediante la compra de licencias las míticas marcas JVC y TDK. El objetivo del VHS era el de competir con el formato Betamax. El Video Home System o sistema de video doméstico fue toda una revolución debido a su gran cantidad de títulos y a los precios para el cliente final, siendo este punto bastante importante para el éxito que obtendrían con el paso de los años. Además de reproducir video de forma analógica, este aparato es capaz de realizar grabaciones domésticas. Esto significó poder ver repeticiones de emisiones televisivas sin necesidad de esperar a que los volviesen a dar de nuevo. Hoy en día ya eso es algo que muchos lo dan por sentado. Sin embargo, hace más de 50 años supuso toda una revolución. En la década de los 80, gigantes cinematográficos como Disney realizaron lanzamientos de películas en formatos VHS. Esto ayudó a impulsar en gran manera el invento de Philips, ya que las ventas superaron con creces las expectativas de ventas. La aceptación del formato VHS en los hogares superó las expectativas iniciales de JVC y la demanda de los productos era abrumadora. JVC quiso mejorar técnicamente el formato, introduciendo el Super VHS. Dicho modelo fue lanzado en 1987 en Japón y posteriormente al resto del mundo. Los detalles técnicos daban una mejor resolución en imagen, sumado a una calidad en el sonido en comparación con la VHS genérica. A principios de la década de los 80 se empezaron a aparecer tiendas de alquiler de video por todas partes, obligando a los empresarios a poner precios cómodos de alquiler para hacerse con una amplia clientela. Los aparatos Betamax de gran calidad eran más caros y difíciles de arreglar, y los primeros modelos solo eran compatibles con algunos televisores, así que el VHS se convirtió en la elección más evidente para las tiendas de alquiler de video. El hecho de que los aparatos de VHS eran más baratos llevó a que salieran más películas en este formato. La lucha de los formatos terminó cuando en 1988 Sony reconoció oficialmente su derrota, anunciando que comenzaría a producir grabadoras de VHS. Esto supuso un punto de inflexión para todos, ya que el gigante Sony cedía ante el hecho de que su sistema Betamax había quedado desfasado y no tenía ningún futuro. En 1988, de cada 100 reproductores vendidos, 95 eran de VHS. El éxito del VHS persistió durante los 90 y principios del 2000. En este último ciclo, la llegada del DVD supuso la descontinuación paulatina de la videocasetera. El VHS prácticamente no tuvo competencia y fue líder en el mercado. En el 2006 fue fabricado el último VHS, dando así fin a una época dorada para este formato, que hoy en día sigue teniendo sus adeptos, existiendo ya un mercado vintage de películas y aparatos de fans por todo el mundo. En el 2005 se estrena en el cine la película A History of Violence. Luego, un año después, en el 2006, es producida para el formato doméstico, siendo la última película que se hizo para el VHS. Hoy en día puedes convertir tus cintas VHS a formato digital y disfrutar de ellas en cualquier momento mediante un dispositivo electrónico o con reproductor de video. Pero vale la pena volver a ver esas películas en su presentación original, es muy nostálgico y además muy fiel a como recordamos haberlo vivido. El Laserdisc. El Laserdisc tuvo la desgracia de ser el primer sistema de almacenamiento en disco óptico del mercado. De él vinieron los que hoy conocemos como el CD, DVD, Blu-ray, entre otros. Sin embargo, por diversos factores, el formato no terminó de convencer a los usuarios.
El Laserdisc fue un desarrollo conjunto con MCA, que producía los discos, y Philips, que fabricaba los reproductores. En 1972 se hizo la primera demostración de esta tecnología, que se puso a la venta a finales de 1978 en Estados Unidos con el lanzamiento de la película Tiburón. Laserdisc fue utilizado principalmente para la reproducción de películas. Se comercializó por primera vez con el nombre de DiscoVision en 1978. A esta tecnología se le dieron muchos nombres, entre ellos Reflective Optical Video Disc, Laser Video Disc, Laservision y DiscoVision. Sin embargo, no fue hasta que Pioneer Electronics se hizo con la mayor parte de las acciones de esta empresa, hasta que empezó a comercializarse con el nombre de Laserdisc en 1980. Durante el mismo año se lanzaron reproductores compatibles con Laserdisc, con los derechos del mayor catálogo de películas del mundo. Además, la calidad de imagen era bastante superior al VHS y al Betamax, que era lo que había por aquella época. Los discos Laserdisc tenían un diámetro de 30 centímetros y estaban fabricados con dos discos de aluminio cubiertos con plástico pegados entre sí, por lo que era necesario levantarse para cambiar del lado A al lado B. Tiempo después surgieron reproductores de alta gama que incluían un modo que giraba la lente para continuar reproduciendo la película sin necesidad de que tengamos que cambiarlo nosotros mismos. La calidad del video en Laserdisc era muy superior a la del VHS. Al ser un formato óptico, no requería contacto entre el lector y el disco, por lo que este no se desgastaba ni sufría daños, al contrario de lo que pasaba con las cintas de video. Teniendo todos los ingredientes para que la tecnología fuese un éxito, Laserdisc nunca acabó despegando del todo. Por un lado, sus discos eran algo más difíciles de manipular que una cinta de video, principalmente por el tamaño que estos tenían, además debido a su capacidad. Algunas películas debían estar almacenadas en varios discos, para nada práctico. Otro de los problemas de este formato es que nunca se pusieron a la venta unidades de grabación para los consumidores, aunque sí hubo alguna destinada al público profesional como estudios. Igualmente su precio era más elevado que el del VHS. El Laserdisc estaba destinado al olvido. De hecho, podemos ver una referencia en la película Back to the Future 2 de 1989, como se ven montones de Laserdisc como echados a la basura. Su vida se extendió hasta el año 2000 aproximadamente, cuando se comercializaron las últimas películas en este formato. En Japón duraron algo más, aunque con la llegada del DVD todo cambió. De hecho, fue Pioneer quien desarrolló un producto que podía ejecutar tanto contenido en Laserdisc como en DVD, el Pioneer DVL-9. El disquete. Para solventar el problema de almacenamiento en los primeros ordenadores, a finales de los 60, un grupo de desarrolladores de la empresa IBM creó una unidad de almacenamiento flexible de unos 20 centímetros para guardar documentos o copias de respaldo. Su capacidad era solo de 160 kilobytes. Por ejemplo, hoy necesitarías unos 25 disquetes de estos para guardar una canción MP3 más o menos. Los disquetes generalmente se vendían en paquetes de varias unidades. A este disco se le llamó floppy disk o disco flexible, y su medida fue evolucionando con el paso del tiempo, así como su capacidad de almacenamiento. En agosto de 1981 apareció el primer disquete de 5.2 pulgadas y luego llegó a las 3.5 pulgadas. La patente del disquete pertenece al brillante científico japonés Yoshiro Nakamatsu. Este mismo asegura que inventó este soporte a principios de la década de los 50, mientras daba clases en la Universidad de Tokio. 6 años después, y ante la negativa de diferentes empresas, acabó vendiéndole la idea a IBM. Apple no podía quedarse atrás en el desarrollo del disquete a un nivel más doméstico. Lanzaron el Apple II, un computador que incorporaba dos disqueteras para discos de 5.2, una de ellas se utilizaba para leer y la otra para guardar los datos. Así llegamos a la década de los 80 y nos encontramos ya con el disquete que muchos conocemos y utilizamos, el de 3.5 pulgadas. Desarrollado por Sony en 1982 con una capacidad de almacenamiento de nada menos que 438 KB. Era más pequeño que la generación anterior y posteriormente llegaría a modelos de 720 KB y de 1.4 MB. Hay que resaltar que en esos momentos el ya mencionado disquete era de 5,25 de pulgada. A principios de los 90, las limitaciones del disquete eran más evidentes. Para mediados de la década, los disquetes de 5,25 fueron reemplazados por el que la mayoría de nosotros conocimos, el disquete de 3.5 pulgadas. Como es lógico, las cosas han cambiado enormemente en la actualidad. De la aparición del primer disco duro desarrollado por IBM, que pesaba 1 tonelada, a las unidades de estado sólido, que ofrecen mayor rapidez de lectura y una capacidad de hasta 4 terabytes de almacenamiento. Incluso al día de hoy podemos tener dispositivos como la micro SD con hasta 1 tera de almacenamiento, también el almacenamiento en la nube, que podemos contratar espacios virtuales de hasta 2 teras. El avance no se detiene.
El disco compacto o CD fue creado por el holandés Kees Imig de la compañía Philips y el japonés Toshitada Doi de Sony en 1979. Al año siguiente, Sony y Philips, que habían desarrollado el sistema de audio digital Compact Disc, comenzaron a distribuir los discos, pero las ventas no tuvieron éxito por la depresión económica de aquella época. Entonces decidieron abarcar el mercado de la música clásica de mayor calidad. Comenzaba el lanzamiento del nuevo y revolucionario formato de grabación de audio que posteriormente se extendería a otros sectores como la grabación de datos. El sistema óptico fue desarrollado por Philips, mientras que la lectura y decodificación digital corrió a cargo de Sony. Fue presentado en junio de 1980. A la industria se acercaron 40 compañías de todo el mundo mediante la obtención de las licencias correspondientes para la producción de reproductores y discos. El 17 de agosto de 1982 se fabricó en la planta de Polygram en Alemania el primer álbum de ABBA en CD, The Visitor, lo que marcaría una revolución digital en la música. En 1983 se produciría el primer CD en los Estados Unidos por CBS, el álbum 52 Street de Billy Joel. La producción de CDs se centralizó por varios años en los Estados Unidos y Alemania, de donde eran distribuidos a todo el mundo. Hubo que esperar hasta 1985 para que Dire Straits, con su álbum Brothers in Arms, se convirtiera en el primer grupo capaz de vender 1 millón de copias de su álbum en formato CD. En el año 1984 el CD sale al mundo de la informática, permitiendo almacenar hasta 700 megabytes. El diámetro de la perforación central de los CDs fue determinado en 15 milímetros, inspirado en el tamaño de la moneda de 10 centavos de Holanda. El diámetro del CD es de 5 pulgadas, la medida de los bolsillos de las camisas, porque según la filosofía de Sony, todo debía caber en el bolsillo de una camisa. A su vez, las ventas de discos de vinilo sufrieron su mayor golpe en los años anteriores al Walkman, ya que la tecnología y la era de la música digital seguían avanzando. Finalmente, el lanzamiento del CD en 1982 dominó la industria discográfica. Su perfecta capacidad de grabación digital y su capacidad de albergar 79 minutos de música ininterrumpida. Sony, que insistió en esta longitud para el CD, planteó que en el CD debía caber la novena sinfonía de Beethoven, que dura 74 minutos. Este formato eclipsó y le dio un golpe grande a la industria del vinilo. Las empresas automovilísticas se adaptaron a la instalación de reproductores de CD y ya para mediados de los 90 los CDs dominaban la venta de discos. Para 1984 ya existían más de 1000 títulos en CDs, así que Sony aprovechó y lanzó el Discman. Sony empezó a percibir el potencial del CD y sus objetivos buscaron medios para dar a los reproductores de CD mayor presencia en el mercado, de forma que fuese de interés para el público en general. Basándose en el diseño del CDP-101, un reproductor de CD, Sony trabajó para mejorar el diseño, reducir el consumo de energía, el número de partes necesarias y el tamaño final del producto. La meta original era crear un reproductor con un tamaño equivalente al de 4 estuches de CD. Se le mostró a los empleados un bloque de madera para ilustrar las dimensiones físicas que pretendían lograr. El lanzamiento del D50 atrajo el interés del público de los CDs, creando un mercado para los reproductores de CD portátil, haciendo que el precio de los reproductores convencionales se vaya al suelo. La industria del CD experimentó un repentino crecimiento, aumentando drásticamente el número de títulos disponibles. El CD fue el formato líder en la industria musical en las décadas de los 90 y a principios de los 2000. Sin embargo, la venta de vinilos lleva 15 años creciendo desde su decadencia en 1984. Bien es cierto que no es tan práctico como la música en streaming o como la música digital, pero sigue siendo un placer para los aficionados de la música y los amantes de lo retro. Bienvenidos a todos los que se han estado integrando a esta comunidad retrera. Gracias por mirar el contenido de este canal. Veo que hay una buena receptividad. Hay muchos interesados en lo retro y qué bueno que sea así, que podamos compartir las experiencias y recordar los buenos tiempos. Es un placer leerlos y compartir con ustedes estas aventuras retro, así que espero que haya disfrutado de este paseo en el tiempo también, y mil gracias de nuevo, retrero. Nos vemos ahorita.